¿Qué es un capacitor o condensador eléctrico? Un capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía, la carga eléctrica, en un campo eléctrico interno. Es un componente electrónico pasivo y su uso es frecuente tanto en circuitos eléctricos como a los analíticos y los digitales. Todo capacitor tiene la misma estructura básica, dos placas conductoras separadas por un dioeléctrico aislante, ubicado entre ambas. En ellas se almacena la carga de energía cuando fluye una corriente eléctrica, y su dioeléctrico debe ser de un material no conductor, como el plástico o la cerámica. ¿Cómo funciona un capacitor? Al colocar un capacitor o condensador eléctrico en un circuito que tiene una corriente activa, los electrones del lado negativo se acumulan en la placa, que se encuentra más cerca a ellos. Cuando la placa ya no puede sostenerlos, pasan al dioeléctrico y a la otra placa, por lo que los electrones son desplazados de vuelta al circuito a través de una carga. Las placas conductoras del capacitor están conectadas a las terminales del elemento pasivo y el material dioeléctrico o aislante se coloca entre ambas placas, las cuales almacenan la carga eléctrica hasta que se conecta una carga en el capacitor. La carga que almacena un condensador o capacitor es directamente proporcional al voltaje o la tensión aplicados. Asimismo, su capacidad es proporcional al área de la placa e inversamente proporcional a la distancia existente entre ambas placas. Otro factor importante de estos dispositivos es la capacitancia, es decir, la capacidad del componente para almacenar energía en forma de carga eléctrica. El valor de la capacitancia de un condensador eléctrico se mide en faradios y es la relación entre la carga eléctrica almacenada y la tensión, la diferencia de potencial entre ellos. ¿Para qué sirve un capacitor? La función de un capacitor es almacenar una carga de energía que pueda ser liberada de forma rápida. La carga y descarga de un capacitor es muy útil para, por ejemplo, alimentar un motor eléctrico y son muy eficientes en mecanismos que necesitan un incremento rápido de energía, tales como el flash de una cámara fotográfica, arrancadores para motores y amplificadores de audio para automóviles. En circuitos en los que el voltaje de la corriente eléctrica actúa mucho, la función del capacitor intermedio es nivelarlo, ya que su carga almacena la energía sobrante cuando el voltaje aumenta. Posteriormente, la energía almacenada en un capacitor se libera al disminuir el voltaje. Otra función de un capacitor es generar retrasos en circuitos eléctricos en aquellas actividades que lo requieren, al establecer demoras en el flujo de la corriente eléctrica. Esto resulta de gran utilidad cuando se llevan a cabo tareas o periodos constantes y con frecuencia determinadas y con intervalos temporales determinados. Además, un condensador o capacitor puede nivelar los voltajes de la corriente eléctrica. Si en un circuito con corriente continua de voltaje hay ondas o rizos, la carga de un capacitor de gran tamaño es capaz de absorber los pocos y llenar los valles. Gracias a esa capacidad de regular la frecuencia de la corriente eléctrica y crear demoras para dar un ritmo determinado a las tareas, se han convertido en un elemento fundamental en el desarrollo de dispositivos electrónicos, tipos de capacitadores. Debido a sus múltiples usos y a la variedad de sus características eléctricas, físicas y económicas, actualmente hay una gran cantidad de tipos de capacitores. Todo capacitor tiene la misma estructura básica, dos placas conductoras separadas por un dioeléctrico aislante, ubicado entre ambas. En ellas se almacena la carga de energía cuando fluye una corriente eléctrica, y su dioeléctrico debe ser de un material no conductor, como el plástico o la cerámica. La levitación magnética, también conocida por su acrónimo en inglés maglev, es un método por el cual un objeto es mantenido a flote por acción única de un campo magnético. En otras palabras, la presión magnética se contrapone a la gravedad. Cabe decir que cualquier objeto puede ser levitado siempre y cuando el campo magnético sea lo suficientemente fuerte. ¿Para qué sirve? Las aplicaciones más comunes de la levitación magnética son los trenes maglev, trenes balas capaces de alcanzar más de 600 km por hora, el rodamiento magnético y la levitación de productos para su exposición. En un futuro, y si llegamos a controlar la fusión nuclear, otra utilidad de la levitación magnética podría ser la levitación del plasma. Esta sería la única manera posible, ya que hay millones de grados en los que ocurre este fenómeno. Se derretiría cualquier contenedor.
Estos efectos magnéticos y cuánticos hacen que la materia se comporte de una manera que parezca auténtica, cosa de magia, pero no lo es, todo lo contrario. Es física y muy práctica, de manera que nos permite resolver algunas cuestiones de nuestro entorno, usando el ingenio y nuestras técnicas más avanzadas. En este caso, la peonza levitará cuando la fuerza de repulsión de los dos imanes se vuelva fuerza de atracción gravitatoria de la peonza. En este caso es complicado, ya que la peonza ha de estar girando a una velocidad determinada de 20 a 35 revoluciones por segundo, y el eje de reposición entre dos imanes ha de ser el mismo que el de atracción gravitatoria, por lo cual representa un punto crítico en el espacio. La conservación del momento angular debido a la rotación de la peonza evitará que el punto de levitación sea aún más crítico, procesando en torno al eje magnético, evitando que la peonza que se voltee al polo sur sea atraído por el polo norte de la base imantada.